Por eso es importante que estábamos viendo de manejar el concepto o utilizar la herramienta o conocer, saber trabajar con el vector. Los vectores en el espacio son de mucha ayuda. Imaginemos, tengo el plano. Estuvimos hablando que no tenemos referencia de inclinación. ¿Qué pasa si utilizamos el vector, como en la recta, el vector director? Yo si tengo un vector director, imaginemos que esta lapicera azul es nuestro vector director en el espacio, ¿no? Que puede tomar cualquier posición, pues está en el espacio. Vamos a decir, bueno, lo voy a usar como vector director de la recta en el espacio. Como utilizamos la recta en el plano, la voy a usar para el plano en el espacio. Yo tengo este vector director. Bueno, a partir de este vector director voy a dibujar mi plano paralelo como hacían en la situación de la recta. Voy a dibujar mi plano. ¿Lo dibujo paralelo a qué? ¿En qué sentido? Paralelo con este borde, con el centro. Yo lo dibujo así. ¿Paralelo a qué lo hago? Al borde, al canto del plano, para llamarlo de una manera, al centro del plano. Lo hago paralelo a una línea imaginaria que esté más al borde. Porque según donde tome el paralelismo, la posición del plano va a cambiar. Si yo lo hago paralelo a este borde, también tengo distintas opciones de plano. Si lo hago con respecto al centro, también me va a cambiar la posición. Entonces tampoco me sirve el vector director como en la recta. Lo que voy a usar ahora es un vector particular que lo voy a tomar, en este caso lo tomo con una lapicera roja. Un vector, en vez de ser paralelo al plano, voy a hacer un vector que sea perpendicular al plano. ¿De qué me va a servir esto? El vector va a seguir siendo un vector. Como tenía el otro vector, ahora determino un vector que sea perpendicular, que forme un ángulo de 90 con mi plano, con cualquier parte del plano. Lo que voy a hacer con este vector normal al plano va a ser utilizar un tipo de manija o de joystick para determinar la posición del plano. Yo si intervengo, digamos, si tomo el vector y lo muevo a partir hacia donde yo quiera, el plano va a seguir, va a copiar ese movimiento del vector. Lo va a copiar a 90 grados. Imaginemos, si yo quiero que mi plano sea paralelo al pizarrón, lo que tengo que hacer es girar mi vector normal, de esta forma para que el plano coincida con el pizarrón. Si yo quiero que mi plano sea perpendicular al pizarrón, muevo mi vector normal, de esta forma para que el plano quede perpendicular al pizarrón. Y así con cualquier posición que yo desee. Entonces ahora, teniendo, por ejemplo, un punto, que quiero que el plano pase por acá, puedo determinar su inclinación, entre comillas inclinación, o su posición, mejor dicho, en el espacio, a partir de determinar la posición del vector normal. ¿Sí? Entonces, la característica, lo que hay que tener en cuenta acá, que la posición de mi vector normal va a ser siempre, va a estar a 90 grados del plano que yo deseo. Por ejemplo, yo quiero que mi plano pase por este punto y que sea horizontal, como lo están viendo, que es horizontal. Entonces yo voy a hacer que mi plano pase por este punto, y para que sea horizontal voy a asegurar que mi vector normal sea perpendicular. Entonces, si él es perpendicular, mi plano es horizontal. Entonces voy a determinar un plano que pase por este punto y que sea horizontal. La característica es eso. Yo debo tener en cuenta que entre mi vector normal y mi plano hay 90 grados. Entonces, cada posición de mi vector normal, el plano va a tener una posición a 90 grados. Si yo quiero que mi plano sea horizontal, mi vector va a ser vertical. Si yo quiero que mi plano sea vertical, mi vector normal va a ser horizontal. Con respecto a los ejes, a los tres ejes. Entonces, yo mi plano lo puedo determinar a partir, como usaba mi vector director que le daba la dirección a la recta, ahora mi vector normal me va a dar la posición del plano en el espacio. Pero tengan en cuenta que no coincide
la posición del plano con mi vector normal. Siempre va a estar a 90 grados. De todas formas que lo desee posicionar el plano en el espacio.